Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Soy Néstor y quiero empezar hoy con algo a lo que se dedica un amigo mío. Él es un experto en materiales. Se dedica a examinar cosas rotas. Un perno quebrado, una soldadura agrietada, un implante de cadera que falló en el cuerpo de alguien, y te dice exactamente qué le pasó y cuándo. Y la frase que siempre usa es esta: cada pieza recuerda de dónde vino. El acero guarda un registro. Caliéntalo, dóblalo, somételo a una carga incorrecta durante 3 años, y escribe todo eso dentro de sí mismo en un lenguaje que la mayoría de la gente no puede leer. He estado reflexionando sobre esa idea durante una semana debido a la historia que estoy a punto de contarles. Comienza con la lesión más aburrida del mundo. Un niño se tuerce el tobillo en el entrenamiento de fútbol. Su padre lo lleva a la clínica de urgencias. El médico ordena una radiografía y todos esperan estar en casa para la cena con una bolsa de hielo y una bota ortopédica. En cambio, el médico regresó a la habitación sin la radiografía en las manos y dijo: «Señor, hay algo aquí que no debería ser posible. Y la razón por la que quiero que se queden conmigo no es el giro inesperado, aunque lo hay. Es la parte en la que casi nadie piensa. El cuerpo de un niño también guarda un registro. Anota cada una de las cosas que se le hicieron. Y si sabes cómo leerlo, un tobillo roto puede derribar un imperio entero». Javier Bravo había pasado 19 años aprendiendo a leer la caligrafía de las cosas rotas. Era el metalúrgico principal en Ingeniería de Materiales Bravo, un edificio de bajo perfil en la zona industrial de Toluca, Estado de México, con un muelle de carga, un microscopio electrónico de barrido y una pared de piezas fallidas en contenedores etiquetados. Las empresas le enviaban desastres. Un gancho de grúa que se soltó sobre una obra en construcción. Una mangueta de dirección de un coche que se salió de la carretera. Un tornillo de titanio que se rompió dentro de la columna de una mujer 11 meses después de que alguien lo colocara allí. Javier cortaba una sección, la pulía, la grababa y la ponía bajo el haz de electrones, y luego se sentaba frente a un teclado y escribía un informe que se leía como una confesión que había traducido de un idioma que la pieza había estado hablando todo el tiempo. No era un hombre grande, ni era ruidoso. Tenía 43 años, con gafas de lectura subidas en un cabello que se había vuelto gris prematuramente y la costumbre de guardar silencio justo en los momentos en que otras personas se exaltaban. Su padre, Simón Bravo, había sido matricero durante 31 años en un taller a 2 municipios de distancia y le había enseñado a Javier toda la filosofía antes de los 12 años, de pie en un banco con un bloque de matriz agrietado en las manos. Cualquiera puede decirte que algo está roto, decía Simón. Se necesita trabajo para decirte por qué, y el por qué es la única parte que evita que vuelva a suceder. Javier se había casado con Elena Aguirre cuando ambos tenían 26 años. Ella era rápida, cálida y completamente alérgica a la quietud, lo que al principio pareció lo mejor que le había pasado en la vida. Provenía de una familia que medía a las personas. Su padre había dirigido una concesionaria de camiones y mantenía una placa en el pasillo por cada año que la tienda terminaba en primer lugar en el distrito. Y Elena había crecido entendiendo que la placa era el objetivo y el año era solo lo que la producía. Su hermano mayor, Daniel, había sido un portero genuinamente bueno hasta que dejó de serlo. Y la familia nunca lo había perdonado del todo, ni a él ni al deporte. Su hijo Carlos nació en la primavera. Y para cuando tenía 6 años, era obvio que tenía algo. No lo que los padres imaginan cuando están en el campo con una silla plegable y un termo. Algo real. Veía el campo 2 segundos antes de que sucediera. Era el niño más pequeño en cada equipo y nunca estaba donde alguien esperaba que estuviera. El Club de Fútbol Concordia se fijó en él cuando tenía 8 años. Concordia era el programa más importante en esa parte del estado y tenía su sede en un lugar llamado el Complejo Deportivo Cumbres. 12 campos, un domo interior, un edificio de césped artificial con una fachada de cristal y un mural de la silueta de un niño corriendo desde un maizal hacia las luces de un estadio. Concordia tenía un director llamado Emilio Vargas y Emilio Vargas tenía un programa dentro del programa al que todos en el estacionamiento se referían, de la manera reverente con que la gente habla del clima en un lugar propenso a los tornados, como el trayecto. Emilio tenía 51 años, bronceado en febrero.
Con una voz suave que te hacía inclinarte y una forma de poner una mano en el hombro de un padre mientras le decía algo sobre su propio hijo que el padre siempre había sospechado y nunca se había atrevido a decir en voz alta. Había jugado en Europa, supuestamente. Tenía una camiseta enmarcada en su oficina. Hablaba de ventanas. La ventana de los 9 años, la ventana de los 11, la ventana de los 13, y hacía que cada ventana sonara como si se estuviera cerrando mientras tú estabas allí decidiendo. Elena se enamoró del trayecto mucho antes de enamorarse de Emilio. Y ambas cosas sucedieron mucho antes de que Javier notara alguna de las dos. Para cuando Carlos tenía 11 años, la vida de los Bravo tenía una forma que Javier había aceptado con un pequeño sí a la vez. 360.000 pesos al año por un club de fútbol infantil. 4 entrenamientos a la semana, 1 hora de ida y otra de vuelta. Torneos de exhibición en Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Un programa de nutrición y recuperación que Elena manejaba porque Javier trabajaba en horarios irregulares y ella era mejor en eso, decía. Y era más fácil si simplemente lo llevaba ella. Lo llevaba mucho. Los martes y viernes, a una cita que llamaba la clínica, que Javier entendía como fisioterapia y trabajo de movilidad. El tipo de cosa que aparentemente todos los niños hacían ahora. Ella lo llevaba en su coche. Guardaba la documentación en su propia computadora portátil. Una vez, cuando Javier pidió ir, ella lo miró con genuina sorpresa y dijo, son 40 minutos de un hombre presionando sus isquiotibiales, Javier. Te volverías loco. Y Carlos era extraordinario. Esa era la cuestión. Siempre era la cuestión. A los 11 años, jugaba en una categoría de mayor edad y aún así hacía lo que quería con el balón. Y hombres adultos que Javier nunca había conocido lo encontraban junto a la valla y le decían el talento que tenía. Javier pasó mucho tiempo en estacionamientos fríos ese año, sintiendo un orgullo tan puro que le avergonzaba. También notó, de la manera sutil en que se nota un zumbido en un edificio, que su hijo estaba cansado. No cansado como un niño que juega demasiado. Cansado como un hombre. Carlos se quedaba dormido en el coche a las 4 de la tarde. Tenía dolores de cabeza que describía con un pequeño encogimiento de hombros, como si los dolores de cabeza fueran simplemente una característica de estar vivo. Su mandíbula se veía diferente en las fotografías del año anterior, más pesada. Y cuando Javier lo mencionó, Elena se rió y dijo que estaba creciendo, que era algo que les pasaba a los niños. ¿Y acaso Javier quería acomplejarse por su propia cara? Había otra cosa, y Javier pensó en ello durante mucho tiempo después. En febrero, Carlos había salido de la ducha, y Javier había visto un pequeño moretón oscuro en la parte baja de su brazo izquierdo, por encima del codo, con una gota de sangre seca en el centro. Le preguntó. Carlos dijo, sin dudarlo en absoluto, un tachón. Y se fue a buscar calcetines. Era febrero. Estaban jugando en interior. Javier lo archivó de la misma manera que archivas un número ligeramente incorrecto en una hoja de cálculo que no es tuya y siguió adelante. El tobillo se lesionó un jueves de octubre a las 6:40 de la tarde en el campo cercano de Cumbres, bajo las luces. No fue nada. Eso era lo que todos decían después. No fue nada. Fue la lesión más común en el deporte. Carlos había ido a apoyarse en su pie derecho en la parte superior del área y su zapato se había atascado en una costura del césped artificial y había caído de lado con un sonido como si alguien dejara caer una bolsa de ropa sucia. Se levantó en 9 segundos. Intentó trotar y su rostro cambió, y se sentó de nuevo en el césped con las manos detrás de él y miró hacia la línea de banda buscando a su padre, porque su madre estaba al teléfono junto a la valla, de espaldas al campo. Javier lo tenía en la camioneta a las 7. Le había enviado un mensaje a Elena desde el estacionamiento. Ella respondió, voy en camino, y luego llegó a la clínica de medicina deportiva y urgencias de Toluca 11 minutos después que ellos, con las llaves aún en la mano y el abrigo puesto. Y había estado extraña desde el momento en que cruzó la puerta. Javier lo notó porque notar era su profesión. No le preguntó a Carlos dónde le dolía. Le preguntó a la recepcionista 2 veces si iban a hacerle estudios de imagen. Se sentó y luego se levantó y fue a mirar un estante de folletos que no leyó. Cuando el técnico salió con una tabla y pidió el seguro y la fecha de nacimiento, Elena respondió antes de que Javier pudiera abrir la boca y dio la fecha y luego dijo, tiene 11 años, en el tono de una mujer que corrige una factura.
Javier no había pensado nada de eso. Es importante decir que era un hombre en una silla de plástico a las 8 de la noche con un niño apoyado en su hombro y estaba pensando en hielo, una bota para caminar y si volverían para el partido del sábado. El médico se llamaba Saúl Alcalá. Tendría unos 35 años, alto, con la energía ligeramente apologética de alguien que había estado de turno desde las 6 de la mañana. Había sido amable al principio. Hizo una broma sobre las costuras del césped. Llevó a Carlos por el pasillo él mismo y regresó con él 20 minutos después y dijo que las imágenes tardarían unos minutos y se fue de nuevo. Luego, tardó mucho más de unos minutos. A las 8:41, Javier observó a través del hueco de la puerta cómo Alcalá regresaba por el pasillo. Caminaba de forma diferente. No tenía ninguna tableta en las manos, ni radiografías, ni una computadora portátil, nada en absoluto. Y se detuvo fuera de la habitación durante 3 segundos completos con la mano en el marco antes de entrar. Señor Bravo, dijo, y luego hizo algo que Javier había visto hacer a testigos en declaraciones y que nunca había visto hacer a un médico. Miró a Elena y luego volvió a mirar a Javier y eligió. Señor, dijo Alcalá. Hay algo aquí que no debería ser posible. La habitación quedó en completo silencio. Carlos, de 11 años, con una bolsa de hielo en el tobillo y su teléfono boca abajo en su regazo, miró a su padre. De acuerdo, dijo Javier. Muéstreme. Y el doctor Saúl Alcalá vaciló. Esa vacilación duró menos de 2 segundos, y Javier Bravo pasaría los siguientes 14 meses de su vida dentro de ella. No era confusión. Javier había visto a 100 personas buscar una palabra. Y no era eso. Era un hombre decidiendo si se le permitía decir algo delante de una persona específica en la habitación. A su lado, Elena ya se había puesto de pie. Estaba de pie antes de que el médico terminara la frase, no levantándose, no desplegándose de una silla de plástico como lo hace una madre asustada, sino de pie, con el abrigo puesto, el peso ya hacia adelante. Y su mano derecha había entrado en el bolsillo de su abrigo y había salido con sus llaves, y su pulgar estaba en el control remoto. El primer pensamiento de Javier, y nunca se sintió orgulloso de ello, fue que ella había entendido mal y pensaba que los enviaban a un hospital. Su segundo pensamiento llegó aproximadamente medio segundo después y reorganizó toda su vida. No estaba buscando sus llaves porque se iban. Estaba buscando sus llaves porque ella se iba. Yo me lo llevo, dijo Elena. Su voz era completamente serena. Javier, recoge su zapato. Doctor, si hay alguna duda sobre las imágenes, haremos que las interpreten correctamente en el Hospital del Norte. Mi madre está en el Consejo de Administración allí, lo cual no era cierto, nunca había sido cierto. Y Javier lo escuchó resonar en la habitación como una llave inglesa cayendo sobre el concreto. Alcalá no se movió. Dijo en voz baja, señora, me gustaría que todos se quedaran unos minutos. ¿Tiene escuela? Son las 8:40 de la noche, dijo Javier. No lo dijo en voz alta. Lo dijo de la misma manera que le decía las cosas a los ingenieros novatos cuando habían escrito una conclusión que los datos no respaldaban. Y Elena se giró y lo miró. Y por primera vez en 17 años, Javier Bravo no reconoció el rostro de su esposa. No había miedo en él. El miedo lo habría entendido. El miedo es lo que hace el rostro de una madre en una habitación como esa. Lo que había en su rostro era aritmética. Estaba calculando una distancia y un tiempo de viaje, y él podía verla hacerlo. Elena, dijo, siéntate. Ella miró hacia la puerta. Luego miró a Carlos. Un rápido movimiento de ojos, menos de un segundo, el tipo de mirada que le das a una maleta que has decidido que no puedes cargar. Y Javier sintió que algo en su pecho se volvía frío y muy quieto, de la misma manera que cuando sacaba una superficie de fractura del baño ultrasónico y veía marcas de playa en ella y entendía que la cosa en su mano había estado fallando durante años mientras todos seguían su vida normal. Carlos, dijo Alcalá suavemente, amigo, voy a pedirle a Rosa que te lleve a buscar un jugo. ¿Está bien? Carlos miró a su madre. Carlos miró a su padre. Carlos, que tenía 11 años y que veía el campo 2 segundos antes de que sucediera, dijo, está bien. Y se fue. Y en la puerta, se detuvo y miró a Javier y no a ella.
En el segundo en que la puerta se cerró, Elena dijo, «Esto es ridículo». Y puso la mano en la manija. «Doctor», dijo Javier. «Muéstreme la radiografía». Alcalá los llevó por el pasillo a una sala de lectura con 2 monitores, una taza de café frío en el escritorio y una radióloga que se levantó cuando entraron. Se llamaba doctora Constanza Fierro. Ya tenía las imágenes en pantalla y no hizo ninguno de los preámbulos que los médicos suelen hacer. «Este es el tobillo derecho de su hijo», dijo. «Vistas lateral y de mortaja. El esguince es un esguince. Grado 2. Estará bien». «De acuerdo», dijo Javier. «No es por eso que lo llamamos», movió el cursor. «Esta es la fisistibial distal, la placa de crecimiento. En un niño de 11 años, espero una placa abierta, una banda oscura, ancha, obvia. La de su hijo está casi desaparecida. Hay una delgada astilla aquí en el borde medial, y el resto está fusionado». Se giró. «La edad ósea es una estimación, no una ciencia exacta. Y voy a querer una radiografía de mano adecuada para decirlo formalmente. Pero este no es el esqueleto de un niño de 11 años. Si me entregara esta radiografía a ciegas, le diría que pertenece a un chico de 15. Posiblemente 15 y medio». Javier escuchó la frase e hizo lo que siempre hacía, que era buscar otras explicaciones antes de aceptarla. «Podría ser genético, pubertad precoz, algo así». «Podría serlo. Sucede. Es lo primero que investigaría». Fierro hizo clic. «No es lo único en esta radiografía». La segunda imagen apareció y dibujó un círculo con el cursor alrededor de 3 líneas tenues en el eje del peroné y luego 2 más arriba. Fracturas por estrés curadas, de al menos 5 épocas diferentes. Se puede ver que el callo es más grueso aquí y casi completamente remodelado aquí. Lo que significa que no ocurrieron al mismo tiempo. Este es un hueso que ha sido cargado repetidamente más allá de su límite y se ha reparado a sí mismo repetidamente sin haber sido inmovilizado. Lo miró. ¿Su hijo ha sido tratado alguna vez por una fractura por estrés? No. ¿Se ha quejado alguna vez de dolor en esa pierna? Javier abrió la boca y la cerró. Carlos en el coche en junio diciendo que le vibraba la espinilla. Carlos diciéndolo con una voz tan casual que Javier había dicho vibrando, y Carlos había dicho ya se me pasa. Y esa había sido toda la conversación. Detrás de él, escuchó a Elena decir, a los niños les dan dolores de crecimiento. Fierro no la miró en absoluto. Tercera cosa, dijo, y mostró la última imagen. Y esta no era del tobillo. Era una vista de exploración, un encuadre más amplio que la máquina había tomado para configurar el estudio, y capturaba la parte posterior de la pantorrilla y la parte inferior de la pierna. Había un pequeño cilindro blanco, denso y perfectamente recto en el tejido blando. Javier se inclinó antes de darse cuenta de que lo estaba haciendo. Medía quizás 3 por 9 milímetros. Tenía extremos geométricos y nítidos. Tenía a lo largo de un lado una serie de bandas cortas radiopacas espaciadas irregularmente. Llevaba 19 años observando objetos fabricados y supo exactamente 2 cosas al instante, en su cuerpo, antes de que su cerebro las procesara. La primera era que esto no era un fragmento de nada. Los fragmentos son feos. Los fragmentos tienen bordes rasgados. Esto había sido fabricado. La segunda era que esas bandas no eran decoración. Eso era un código. Hay un cuerpo extraño en la pierna de su hijo, dijo Fierro. No es metralla y no es un fragmento retenido. Es un implante. Es radiopaco. Es cilíndrico. Tiene extremos manufacturados y está alojado en una bolsa subcutánea que tiene un trayecto cicatrizado que conduce a él. Alguien lo puso allí a propósito con un trocar. Nadie dijo nada. Señor Bravo, dijo Fierro, no existe ningún implante subcutáneo pediátrico que se vea así. Están los anticonceptivos, que él no necesita. Hay un chip para un perro. Y luego hay una clase de gránulos hormonales compuestos que se usan en clínicas de bienestar para adultos. Los cuales no están aprobados para nadie menor de 18 años para ninguna indicación en México y que, si eso es lo que es, me gustaría mucho saber cómo llegó a un niño de 6º grado. Javier se dio la vuelta.
Elena estaba de pie junto a la puerta con las llaves en el puño y no estaba mirando la pantalla. No había mirado la pantalla ni una sola vez. Elena, dijo, ¿qué hay en nuestro hijo? Y su esposa de 17 años dijo, tú no entiendes cómo funciona nada de esto. Abrió la puerta, salió del edificio y se fue en su coche. Más tarde, la gente le preguntaría a Javier por qué no corrió tras ella. Él siempre daba la misma respuesta, y a la gente nunca le gustaba. Porque ya tenía la pieza en mi mano, decía. Perseguirla habría sido perseguir una historia. La pieza no necesita su historia. Lo que realmente hizo en los 11 minutos después de que su esposa se fuera fue esto. Le pidió a la doctora Fierro que dejara las imágenes en la pantalla y tomó 31 fotografías de los monitores con su teléfono, incluida la barra de encabezado con el número de acceso y la marca de tiempo. Le pidió en voz alta, frente a Alcalá, que hiciera una nota en el expediente de que había solicitado que el estudio no fuera modificado ni eliminado. Luego sacó su teléfono y se dictó un memorando a sí mismo, como lo hacía en un sitio de falla antes de que se moviera nada. Fecha, hora, quién estaba en la habitación, qué se dijo, en qué orden. Luego hizo la pregunta que decidió los siguientes 14 meses. Si lo extraen, dijo, ¿a quién le pertenece? Alcalá parpadeó. ¿Le pertenece? Es un objeto, dijo Javier. Alguien lo fabricó. Tiene un código de lote. Esas bandas son un código de lote o un código de fecha o ambos. Si va a una bolsa roja, es residuo biológico y se pierde para siempre. Necesito que lo empaquen, sellen, firmen y registren. Y necesito una fotografía de él en la bolsa con el número de sello. Y necesito que cada persona que lo toque escriba su nombre. Fierro lo miró por un momento. Usted ha hecho esto antes. Me gano la vida con esto, dijo Javier. Se llama cadena de custodia. Es la única razón por la que cualquier cosa que encuentro significa algo. A las 2 de la mañana, en el ala pediátrica del Hospital Infantil del Norte en la Ciudad de México, un cirujano hizo una incisión de 9 milímetros en la parte posterior de la pantorrilla izquierda de Carlos Bravo, extrajo un cilindro de material cristalino comprimido, descolorido y parcialmente erosionado, y lo dejó caer en un recipiente de muestras que un oficial de policía selló e inicialó. Para entonces, había 4 adultos en la habitación cuyos nombres Javier no conocía esa mañana y que no olvidaría por el resto de su vida. Una pediatra especialista en maltrato infantil llamada doctora Leonora Meza, un detective, una trabajadora social del hospital y una enfermera muy joven que no dejaba de tocar el cabello de Carlos. También había, 3 pisos más abajo, a las 2:40 de la mañana, un niño de 11 años haciéndole una pregunta a su padre en la oscuridad. «¿Estoy en problemas?» «No». «¿Lo está mamá?» Javier se sentó en el borde de la cama. Había pasado 19 años negándose a decir cosas que no podía respaldar y no iba a empezar a mentir ahora. Justo en el momento en que su hijo necesitaba poder creerle durante los próximos años. «Todavía no lo sé», dijo. «Sé que te hicieron algo que no deberían haberte hecho. Sé que no fue tu culpa, y sé que voy a averiguar exactamente qué fue, quién lo hizo y cuándo». Puso su mano sobre la manta que cubría la espinilla de Carlos, sobre el hueso que se había roto 5 veces sin que nadie hiciera nada. «Eso es lo único en lo que soy realmente bueno, amigo». «¿Tuviste suerte?» Carlos guardó silencio por un momento. Luego dijo, «Es lo de las vitaminas de la clínica». Dijo que era una vitamina para que no me enfermara durante la temporada. «¿Cuántas veces?» «No lo sé. Cada pocos meses. Desde que tenía 9. Lo pensó. Arde como por un día. Javier Bravo se sentó en una habitación de hospital oscura e hizo la aritmética de la infancia muy ordinaria de un niño muy ordinario. 2 martes al mes durante 2 años, una cita que su esposa llamaba fisioterapia. Y un niño al que le habían dicho que el pinchazo en su brazo era una vitamina. Luego salió al pasillo y a las 3 de la mañana escribió la primera línea del único tipo de documento que sabía escribir. Análisis de falla preliminar. Sujeto, C. Bravo. Observación, cierre facial prematuro. 5 fracturas por estrés curadas. Múltiples épocas. Un implante subcutáneo. Lote de fabricación marcado. Pregunta, ¿qué se rompió? ¿Cuándo y por qué?
Ingeniería de Materiales Bravo tenía una política contra el trabajo personal en los instrumentos de la empresa y Javier Bravo la había escrito personalmente. Condujo hasta el laboratorio a las 6 de la mañana, despertó a su director de laboratorio, Benito Colar, y le contó todo de pie en el estacionamiento en la oscuridad. Benito escuchó sin interrumpir, que fue lo más amable que alguien hizo por Javier ese año, y luego dijo, «Tú no lo vas a tocar. Lo haré yo. Tú te quedarás detrás de la línea amarilla y narrarás, y yo firmaré cada página». Esa distinción, las manos de Benito, la firma de Benito, las preguntas de Javier, fue lo que hizo que todo lo que vino después sobreviviera en un tribunal. Fotografiaron el contenedor sellado. Registraron el número de sello, lo abrieron y Benito colocó el cilindro erosionado en la platina del microscopio electrónico de barrido, y los dos observaron un objeto de 9 milímetros a 400 aumentos. Era un gránulo comprimido. Bajo el haz, su superficie estaba picada y acanalada de la manera en que se erosiona una matriz de liberación lenta. La espectroscopia de energía dispersiva les dio el mapa elemental, carbono, oxígeno y un aglutinante de estearato, que es exactamente lo que encuentras en un gránulo compuesto, y nada parecido a un microchip. Y en un extremo plano, grabado con láser a un tamaño que ningún ojo humano encontraría jamás, en caracteres de 400 micrones de altura, había una marca. Benito la leyó en voz alta y Javier la escribió en la pizarra. CPX 7221440 Uso Invest. ¿Qué es Uso Invest?, dijo Benito. Uso exclusivo para investigación, dijo Javier. Es la etiqueta que le pones a algo para poder venderlo sin receta. Significa que esto no es para humanos. Significa que quien quiera que compró esto firmó un formulario que decía que no lo pondría en una persona. Se quedó allí mirando 3 grupos de caracteres en una pizarra en un laboratorio frío a las 7:10 de la mañana. Y por primera vez desde la puerta de esa sala de lectura, sintió algo más que el frío. Sintió lo que sentía en un sitio de falla cuando la superficie de la fractura finalmente se enfrentaba a la luz y podía ver el origen. Un pequeño, brillante y obvio punto donde todo el desastre había comenzado y por el que todos habían pasado durante años. Cada pieza recuerda de dónde vino. Benito, dijo, 221.440 es un número de lote. Los números de lote se envían a un comprador. Los compradores firman por ellos. A las 10 de la mañana, Elena tenía un abogado. Al mediodía, tenía una historia, y era una buena, lo cual era la parte aterradora. Javier Bravo, dijo ella, era un hombre que trabajaba con productos químicos y máquinas y que nunca se había sentido cómodo con la carrera atlética de su hijo. Se había vuelto obsesivo. Recientemente había estado preguntando sobre los medicamentos de su hijo. Había sustraído a su hijo de su cuidado en medio de la noche sin su consentimiento y había consentido un procedimiento quirúrgico en un menor mientras ella fue, cito, forzada a abandonar una habitación debido a su comportamiento. Ella, decía su declaración, sentía temor. Había una fotografía adjunta a la declaración. Era Javier en el pasillo del Hospital del Norte a las 3 de la mañana. Con el rostro gris, sin afeitar, escribiendo en un bloc de notas legal en mayúsculas, y lo hacía parecer exactamente tan desquiciado como ella necesitaba que pareciera. Presentó la solicitud a las 11:40 de la mañana para una orden de emergencia que le otorgara la custodia temporal exclusiva. Y esa tarde, mientras el secretario de un juez todavía estaba fechando la petición, a una técnica de registros en un lugar llamado Medicina del Deporte Alianza, en el segundo piso de un edificio de consultorios médicos a 9 minutos del complejo Cumbres. Se le dijo que pasara todo lo del cajón pediátrico por la trituradora antes del cierre de actividades. Su nombre era Greta Noriega. Tenía 23 años. Había trabajado allí 14 meses. No lo pasó por la trituradora. Para entender lo que Elena Bravo había hecho, hay que entender lo que le habían vendido. Emilio Vargas había llegado a Toluca 9 años antes con un currículum que cabía en una página e impresionaba a todos. 2 temporadas en la segunda división de Países Bajos, una insignia de la UEFA, una temporada en una academia en las afueras de Rotterdam. Tenía una forma de pararse junto a la valla con los brazos cruzados y no decir nada durante 20 minutos. Y luego inclinarse hacia una madre en particular y decir en voz baja, no es como los demás, ¿verdad? Y eso solía ser todo lo que se necesitaba. El trayecto era una invención de Emilio y era, como pieza de diseño, casi perfecto.
Costaba 360.000 pesos al año, lo que le compraba a un padre el derecho de decir la palabra trayecto en un estacionamiento. Venía con un acuerdo de desarrollo. Un documento de 19 páginas que asignaba a desarrollo del trayecto SDRL-DCB un porcentaje de cualquier ganancia profesional futura y todos los derechos de imagen comercial del jugador hasta los 23 años a cambio de servicios de gestión de carrera. Casi nadie lo leía. Los que lo leían lo firmaban de todos modos porque Emilio decía amablemente que, por supuesto, no tenían que hacerlo y que Concordia simplemente no podía invertir a este nivel en una familia que no estuviera igualmente invertida. Venía con los torneos de exhibición, Querétaro, Monterrey, un viaje de verano a Portugal donde hombres de otros clubes y otros países se paraban detrás de las porterías con libretas, y venía con Alianza. Medicina del Deporte Alianza tenía un director médico llamado Dr. Pedro Cárdenas. Un hombre que había descubierto a sus 50 y tantos años que los hombres adultos pagarán 8.000 pesos al mes para siempre por sentirse de 29 y que había construido una práctica muy cómoda sobre ese descubrimiento. Emilio se le había acercado con una propuesta de negocio que Cárdenas, en su propio testimonio posterior, describió como el sí más fácil de mi vida. Concordia enviaría a sus familias del trayecto a Alianza para el monitoreo de atletas. Cárdenas les facturaría. Y para el pequeño número de chicos que Emilio identificara como activos genuinos, Cárdenas proporcionaría lo que Emilio llamó por escrito, en un correo electrónico que finalmente sería ampliado a 2 metros de ancho en una pantalla, aceleración. La aceleración era un gránulo compuesto de liberación lenta, ordenado bajo una cuenta de uso exclusivo para investigación de una farmacéutica de compuestos en las afueras de Tijuana, que contenía una hormona de crecimiento recombinante secretagoga, y en los lotes más antiguos. Un andrógeno en dosis bajas. Se implantaba subcutáneamente en la parte posterior del brazo o la pantorrilla cada 90 a 120 días bajo anestesia local en una sala de tratamiento con un póster de una montaña en la pared. Había 31 niños en la lista, funcionando en paralelo, porque Emilio Vargas no era un hombre que dejara dinero sobre la mesa, estaba la otra mitad de la máquina. Cada chico del trayecto era registrado con un acta de nacimiento que el propio registrador de Concordia preparaba y aproximadamente un tercio de esas actas eran incorrectas por 1 o 2 años. Un niño de 12 años que juega como si tuviera 10 no es una promesa. Es un fenómeno. Los fenómenos ganan torneos de exhibición. Los torneos de exhibición producen compradores. Los compradores pagan cuotas de colocación a desarrollo del trayecto SDRL-DCB, que pagaba una cuota de gestión a logística y viajes Horizonte, que era propiedad de un hombre llamado Daniel Aguirre. Daniel Aguirre era el hermano de Elena. Así es como ella había entrado 4 años antes, y había sucedido tan gradualmente que nunca había tenido que decidir nada. Primero, era una mamá que organizaba los viajes compartidos. Luego, era una mamá que era muy buena hablando con otras mamás. Luego, estaba formalmente contratada por honorarios como enlace familiar de Concordia por 180.000 pesos al mes y su trabajo era sentarse frente a una mujer en una cocina y explicarle que la ventana se estaba cerrando. Y en algún momento del segundo año, un jueves en un hotel en Monterrey, Emilio Vargas le había puesto la mano en el hombro como hacía con los padres y Elena Bravo había dejado de ser una persona a la que le mentían y había comenzado a ser una persona que mentía. Javier encontró el esquema de todo eso en 19 días, trabajando cada noche de 9 a 2 en la mesa de la cocina. Y lo encontró de la misma manera que encontraba todo, que era negándose a buscar un villano e insistiendo en buscar una cronología. No fue al club. No confrontó a Emilio. Imprimió cosas. Imprimió 4 años de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de la familia y resaltó cada cargo a Alianza. 22 visitas. Cruzó cada fecha con el calendario compartido y luego con el registro de kilometraje de la camioneta, porque Javier había llevado un registro de combustible desde los 19 años. Creó una hoja de cálculo con una columna para lo que le habían dicho y una columna para lo que realmente había sucedido. Y esas 2 columnas se convirtieron más tarde en la imagen individual más citada de todo el caso. Obtuvo el registro de Carlos en Concordia del portal de padres y se recostó en su silla. La fecha de nacimiento en el archivo era incorrecta por 22 meses. Su hijo, a los ojos de cada torneo, cada visor y cada aseguradora, tenía 9 años. Imprimió el acuerdo de desarrollo. Llegó a la página 14 y se detuvo porque allí, en la línea de la firma, en azul, estaba su propio nombre. Javier Bravo no lo había firmado. Nunca lo había visto.
Se sentó en su cocina a la 1 de la mañana y miró una falsificación de su propia mano, y sintió claramente el momento en que su dolor se convirtió en algo con una vida media mucho más larga. Luego hizo lo que un hombre de materiales hace con un documento. Lo llevó al laboratorio el sábado y lo puso en la platina del microscopio estereoscópico a 40 aumentos y fotografió la firma bajo luz rasante y luego bajo infrarrojo. Y la tinta sobre la línea impresa no mostraba valles de presión de la pluma en los cruces, ninguna hendidura en absoluto en las fibras del papel. Era una impresión láser. Alguien había tomado un escaneo de su firma de un permiso y lo había insertado en un PDF. Lo redactó en 6 páginas con figuras, lo firmó, hizo que Benito lo firmara y lo puso en una carpeta. En el 22º día, Javier Bravo hizo la única llamada telefónica en toda esta historia que no fue sobre su propio hijo. 5 años antes, había habido un chico en Concordia llamado Raúl Domínguez, de quien todos en la región estaban seguros que triunfaría. Javier lo encontró trabajando en el mostrador de refacciones de un concesionario de equipos agrícolas en Lerma, de 19 años, con un bastón colgado del borde del mostrador. Raúl tenía 2 caderas artificiales. La primera la había recibido a los 17. Necrosis avascular, le habían dicho a su madre. Mala suerte, le habían dicho a su madre. A veces un cuerpo simplemente hace esto, le habían dicho a su madre. Había crecido 28 centímetros en 20 meses cuando tenía 13, lo cual todos habían celebrado, y para los 15, sus caderas eran las de un albañil de 50 años. Se sentó con Javier en el muelle de carga detrás del concesionario durante 2 horas. Lo llamaban aceleración, dijo Raúl. En mi brazo. El entrenador Vargas me llevaba el mismo. Decía que era para mi sueño. Giró un perno en sus dedos. Cuando mi cadera falló, dejó de contestar mis llamadas. Como la misma semana. Mi mamá seguía llamando a la oficina y seguían diciendo que estaba de viaje. ¿Alguien del club se puso en contacto con ella después de eso? Sí. Raúl se rió, una sílaba sin nada de humor. Un tipo vino a la casa con papeles. Dijo que era para nuestro seguro, para que nos ayudaran con la cirugía. Se encogió de hombros. Nunca recibimos nada. Mi mamá refinanció la casa. Javier anotó eso y lo subrayó 2 veces y en ese momento no entendió lo que le acababan de dar. Lo entendería en 11 semanas. Y sería lo peor que jamás aprendió sobre otro ser humano. Greta Noriega lo llamó un martes desde el estacionamiento de un supermercado y comenzó a llorar antes de terminar su propio nombre. Tenía 23 años. Había ido a Alianza por un trabajo de recepcionista recién salida de la Universidad Técnica y había pasado 14 meses entendiendo lentamente de qué se trataba el bloque de los martes y viernes por la tarde. Le habían dicho que triturara el cajón pediátrico. En su lugar, había pasado 2 horas fotografiando cada página en el alimentador de documentos de la copiadora y enviándoselas por correo electrónico a sí misma. Y luego había conducido a casa y se había sentado en su coche en la entrada de la casa de su madre durante mucho, mucho tiempo. Lo que tenía era esto, 11 páginas de una lista de monitoreo con 31 nombres e iniciales y fechas, un registro de 2 años de implantes con números de lote. Un archivo de compras de la farmacéutica de compuestos de Tijuana con declaraciones firmadas de uso exclusivo para investigación con la firma del Dr. Pedro Cárdenas, y un cuaderno de espiral que Cárdenas guardaba en su escritorio que no era técnicamente el expediente médico de nadie. En el que había escrito notas para sí mismo. Una de esas notas decía, EV quiere 4 ciclos en el de Bravo. Le dije que las placas se cerrarán. Dijo, está bien, solo necesitamos 3 años más. Javier leyó esa frase en una mesa de picnic fuera de una nevería con una chica de 23 años llorando en silencio a su lado, y estaba tan tranquilo que la asustó. Señorita Noriega, dijo, necesito explicarle algo sobre lo que sucederá a continuación porque merece tomar esta decisión con información real. Le dijo que si le daba el archivo a él, valdría mucho menos porque un padre con un caso de custodia tiene un motivo y cualquier abogado defensor competente pasaría 3 días haciéndola parecer una empleada despechada. Le dijo que si se lo entregaba a la agencia correcta ella misma, directamente, sería evidencia. Luego le dio un número de teléfono de una mujer llamada Regina Solís. La agente especial Regina Solís trabajaba en la oficina de la Ciudad de México de la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Y ella y Javier Bravo habían pasado 6 semanas juntos en 2019 en una sala de conferencias en Michoacán desmantelando una empresa de implantes de cadera que había estado cambiando silenciosamente su proveedor de aleaciones sin decírselo a nadie. Javier había sido el experto que lo probó. Solís había sido la agente que había dicho el último día que en 11 años nunca había tenido un testigo experto que voluntariamente señalara las debilidades de su propio informe antes de que la defensa las encontrara. Contestó al segundo timbrazo. Bravo, dijo, ha pasado un tiempo. Por favor, dime que me llamas por un metal. No, dijo Javier. Te llamo porque alguien ha estado poniendo gránulos de uso exclusivo para investigación en 31 niños y uno de ellos es el mío y tengo los números de lote. Hubo una pausa en la línea que duró unos 4 segundos. Repite eso, dijo Regina Solís lentamente. Y Bravo, no toques nada más. Aquí está lo que nadie te dice sobre tener la razón. Tener la razón es lento. Una investigación federal sobre una farmacia de compuestos, un médico con licencia y una organización deportiva juvenil no se mueve a la velocidad de la ira de un padre. Se mueve a la velocidad de las citaciones del gran jurado. Y mientras se mueve, a las personas que estás investigando se les permite seguir viviendo sus vidas. Y en el caso de Javier Bravo, se les permitió seguir viviendo en su casa con su hijo. Emilio Vargas y Elena no entraron en pánico. Hicieron algo mucho más peligroso. Se organizaron. Su teoría del caso era elegante. No negaron el gránulo. Negar el gránulo era imposible. Estaba en un casillero de pruebas. En cambio, lo aceptaron. Y luego movieron la culpa 60 centímetros a la izquierda. La declaración enmendada de Elena decía que ella, de buena fe, había llevado a su hijo a un médico con licencia para el monitoreo de atletas por recomendación de su club y que ese médico le había asegurado que el tratamiento era apropiado. Había sido engañada. De hecho, era una víctima. Y mientras tanto, su esposo, un hombre que trabajaba con ácidos y haces de electrones, que había comenzado a fotografiar documentos bajo luz infrarroja en el laboratorio de su empleador, que había sometido a un niño a un procedimiento quirúrgico innecesario a las 2 de la mañana. Estaba bajo el control de algo. Tenían a una profesional para decirlo. Se llamaba doctora Carmen Farías y era una evaluadora de custodia con una oficina muy ordenada y una práctica que consistía casi en su totalidad en familias referidas por un bufete de abogados de derecho familiar en particular. Pasó 90 minutos con Javier y 40 de esos minutos fueron sobre la carpeta. ¿Trajiste una carpeta?, dijo. Sí. ¿Por qué? Porque se me pidió que explicara una secuencia de eventos y no confío en mi memoria para ser preciso con las fechas. Ella escribió algo. Javier la vio escribirlo y entendió en tiempo real que un hombre que documenta es un hombre cuidadoso en un laboratorio y un hombre obsesivo en un tribunal de familia y que estos son el mismo comportamiento descrito por dos personas diferentes con dos agendas diferentes. La audiencia fue un jueves de enero. Duró 50 minutos. Elena lloró. Era extremadamente buena en eso. Y Javier, que la había amado, que le había sujetado el cabello en el baño de un hospital la noche en que nació Carlos, se sentó a 2 metros de distancia y la vio producir lágrimas reales por algo que ella había hecho. La doctora Farías usó la palabra rígido 4 veces. El Club de Fútbol Concordia presentó una carta con membrete firmada por Emilio Vargas expresando la preocupación del club por el bienestar emocional de Carlos y su disposición a alojarlo en el programa residencial de Cumbres en un ambiente estable durante este difícil periodo familiar. El juez le otorgó a Elena la custodia primaria temporal, ordenó a Javier visitas supervisadas cada 2 sábados durante 2 horas, porque la Carta de Concordia fue persuasiva y porque la escuela estaba en el campus, aprobó la inscripción de Carlos en la Academia Residencial Cumbres. Así es como Javier Bravo perdió a su hijo a manos de las personas que lo habían estado medicando. No gritó. No hizo una escena. Salió del juzgado a un estacionamiento en enero y se sentó en su camioneta durante 40 minutos sin arrancarla. Y luego llamó a Regina Solís y dijo con una voz completamente firme, lo trasladaron al campus. Dime qué necesitas y qué tan rápido lo necesitas. Bravo, dijo ella con cuidado, necesito que no hagas nada. No voy a hacer nada, dijo Javier. Voy a terminar el informe. Las siguientes 11 semanas fueron las más tranquilas y peores de su vida, y también fueron las semanas en las que se probó cada una de las cosas que importaban.
Regina Solís entregó una citación del gran jurado a la farmacéutica de compuestos de Tijuana. Los registros de envío llegaron y eran hermosos. No porque fueran incriminatorios en sí mismos, sino porque eran aburridos. Lote 221.440. 400 unidades enviadas un martes a Medicina del Deporte Alianza. Firmado por P. Cárdenas contra una declaración de uso exclusivo para investigación que indicaba que el material se usaría solo para trabajos in vitro. Hubo 9 lotes de este tipo en 31 meses, 1.140 unidades. El propio informe de Javier se presentó como prueba pericial, el gránulo, el mapa elemental, el perfil de erosión, el código de lote grabado y una sola línea que Solís diría más tarde que fue la frase más útil que un testigo le dio jamás. El código de lote en el objeto recuperado del niño es 221.440. Este código fue aplicado en la fabricación y no puede ser aplicado después. Coincide con el código en las unidades enviadas y firmadas por la instalación nombrada. El objeto no llegó al niño por ninguna otra ruta. Cada pieza recuerda de dónde vino. La doctora Leonora Meza fechó las lesiones. 5 fracturas por estrés a intervalos consistentes con el ciclo de implantes. Placas de crecimiento aproximadamente fusionadas en un 85% a los 11 años. La altura adulta proyectada se redujo de 12 a 18 centímetros de su potencial genético. Su informe terminaba con una frase que Javier tuvo que dejar y alejarse. El cuadro clínico es el de un niño que fue envejecido químicamente con fines de rendimiento atlético. El régimen de Emilio Vargas se desmoronó un miércoles por la tarde en aproximadamente 4 horas. El club de la Segunda División de Países Bajos no tenía registro de él. La academia en las afueras de Rotterdam sí, como fisioterapeuta de 2009 a 2012, despedido después de un hallazgo disciplinario que involucraba el suministro de suplementos sin licencia a jugadores menores de 17 años. Nunca había jugado fútbol profesional en su vida. La camiseta enmarcada en su oficina había sido comprada en línea. Y luego, en la segunda semana de marzo, Greta Noriega recordó un archivador. Había un cajón en la oficina del doctor Cárdenas etiquetado como seguros que todos asumían que era papeleo de negligencia profesional. No lo era. Eran 31 solicitudes para un producto especializado llamado indemnización por incapacidad que pone fin a la carrera, un instrumento de seguro real utilizado legítimamente por clubes profesionales para proteger una inversión en un atleta. Cada solicitud era para un chico del trayecto. Cada una indicaba la edad del niño del registro falsificado. Cada una llevaba una declaración de salud del atleta firmada por Pedro Cárdenas. Cada una era por 10 millones de pesos y el beneficiario en cada una de ellas era Desarrollo del Trayecto SDRL de CB. Javier Bravo leyó ese archivo un domingo por la mañana en la mesa de su propia cocina. Y este es el momento en que, más tarde dijo, su comprensión de todo el asunto se transformó como una superficie de fractura que capta la luz. Había asumido que el daño a los chicos era un efecto secundario, un costo de hacer negocios, algo que Emilio lamentaba en privado y toleraba en público. No era un efecto secundario. Era la segunda fuente de ingresos. Si un chico sobrevivía a la química, lo vendías. Si se rompía, y la química hacía que romperse fuera una certeza estadística, cobrabas 10 millones de pesos. No había ningún resultado en el que Desarrollo del Trayecto no cobrara. Era, dijo Javier más tarde, en un estrado de testigos, la pieza de ingeniería más eficiente que había encontrado en su vida, y había pasado toda su carrera rodeado de ingenieros. Volvió a revisar el archivo hasta que encontró el nombre que estaba buscando. Domínguez, R. Reclamación presentada. Reclamación pagada. 9.800.000 pesos, 3 meses después del primer reemplazo de cadera de un joven de 17 años. Un hombre había ido a la casa de Raúl Domínguez con papeles y le había dicho a su madre que era para su seguro, para que les ayudaran con la cirugía. Ella había firmado. Había refinanciado la casa para pagar la segunda cadera y casi 10 millones de pesos habían ido a parar a una sociedad de responsabilidad limitada en un centro comercial. Javier llamó a Regina Solís a las 7:40 de un domingo por la mañana. Tengo el motivo, dijo. Luego encontró la solicitud número 29, le dio la vuelta y se detuvo. La firma del padre en la póliza de incapacidad de fin de carrera de 10 millones de pesos de Carlos Bravo no era falsificada. No era una impresión láser. Bajo la lupa,
Había valles de presión en cada cruce y una pequeña acumulación de tinta en el trazo final donde la pluma se había detenido. Elena la había firmado ella misma. Todo lo que Javier Bravo había hecho hasta ese momento, lo había hecho como científico. Lo que hizo en las siguientes 6 semanas, lo hizo como hijo de su padre, porque Simón Bravo creía en algo más que decía con menos frecuencia pero con más convicción. No termina cuando lo sabes. Termina cuando todos los que necesitan saberlo, lo saben. Las acusaciones podrían haber llegado en silencio. Regina Solís estaba lista para sacar a Emilio Vargas de su propia oficina un martes por la mañana con 2 agentes y una orden judicial. Y el comunicado de prensa habría ocupado 3 párrafos en la sección estatal y 30 familias se habrían enterado por una cadena de mensajes de texto semanas después, en pedazos, con los abogados del club ya enmarcando la situación. Javier le pidió una cosa. Son 30 de ellos, dijo. Los otros padres. Cada uno de ellos va a pasar el resto de su vida preguntándose si sabían y no hicieron nada. Necesitan escucharlo una vez, al mismo tiempo, de la evidencia, no de un rumor en un chat grupal. Y necesitan escucharlo en ese edificio. Solís dijo que no. Luego dijo, tal vez. Luego, después de que su supervisor hablara con un fiscal que tenía una hija que jugaba, dijo, tienes 11 minutos. No presentas nada que no esté ya en la acusación y mi gente controla las puertas. La noche de fichajes del Club de Fútbol Concordia era el tercer viernes de abril. Era el evento del año en Cumbres. El edificio de césped artificial con la fachada de cristal, 300 sillas plegables, un escenario, un proyector, chicos con chamarras del club, madres con teléfonos en alto. Era donde Emilio Vargas anunciaba compromisos, nombraba la nueva clase del trayecto y mostraba un vídeo de jugadas destacadas con música. Venían visores. Venía un reportero deportivo regional. Había una presentación de diapositivas, un espacio para patrocinadores y pollo en bandejas de aluminio. Elena Bravo dirigía el programa. Siempre lo había hecho. 6 semanas antes, en medio de una disputa por la custodia y con total seriedad, había puesto a su distanciado esposo en el programa durante 11 minutos bajo el título Reflexión de un padre. Porque se veía bien. Porque parecía razonable. Porque una mujer que deja que el padre hable en la noche de fichajes no es una mujer que esconde algo. Ella misma le envió el programa por correo electrónico. Javier respondió con una sola línea. Necesitaré el proyector. Llevaba lo que usaba en las declaraciones. Saco gris, sin corbata, gafas de lectura en el bolsillo del pecho. Llegó a las 6:10 y ayudó a una mujer que no conocía a llevar una bandeja de galletas desde su camioneta. Saludó a 14 personas. Se sentó en la tercera fila, en el pasillo, y observó a su propia esposa moverse por la sala con un vestido verde, riendo, tocando antebrazos, siendo magnífica en las cosas en las que era la mejor del mundo. Carlos se sentó en la primera fila con los otros chicos de la academia con una chamarra azul marino del club con su nombre bordado en el pecho. Había estado en el campus durante 11 semanas. Era 5 centímetros más alto que en octubre y, a 6 metros de distancia, parecía un hombre cansado de 22 años con el rostro de un niño de 11. Encontró a su padre en la tercera fila y no apartó la mirada. Emilio Vargas habló durante 20 minutos. Fue muy bueno. Habló de ventanas y de la diferencia entre un chico que lo quiere y un chico que está dispuesto. Y nombró a la nueva clase y cada familia se puso de pie y recibió aplausos. Detrás de él, en la pantalla, estaba el escudo del club y la frase que imprimían en todo, construido, no nacido. A las 7:41, Elena se acercó al atril y dijo, antes del vídeo de jugadas destacadas, uno de nuestros padres del trayecto pidió decir unas palabras. Javier. Hubo un aplauso cortés. Javier Bravo subió por el pasillo lateral con una computadora portátil bajo el brazo, conectó el cable HDMI él mismo y se paró en el atril mientras el proyector encontraba la señal. Mi nombre es Javier Bravo, dijo. El papá de Carlos. Soy metalúrgico. Mi trabajo es el análisis de fallas. Cuando algo se rompe y la gente quiere saber por qué, me envían las piezas. La sala se calmó de la manera en que una sala lo hace cuando decide que un orador va a ser encantador. Un análisis de fallas tiene 3 preguntas, dijo. ¿Qué se rompió? ¿Cuándo y por qué? No pregunta quién lo siente.
No le importa lo que nadie pretendía. Solo lee lo que la pieza recuerda. Hizo clic. El escudo del club desapareció y una radiografía llenó la pantalla, de 5 metros de ancho. El 12 de octubre, mi hijo se torció el tobillo en el campo cercano, a unos 40 metros de donde están sentados. Esta es la radiografía de esa noche. El esguince es lo menos interesante en ella. Habló durante 11 minutos y nunca levantó la voz. Les mostró la placa de crecimiento y la delgada astilla que quedaba de ella, y leyó en voz alta la frase de la doctora Meza. Y 300 personas en sillas plegables escucharon las palabras envejecido químicamente con fines de rendimiento atlético en un edificio con un mural de un niño corriendo hacia las luces de un estadio. Les mostró las 5 fracturas por estrés curadas con una flecha blanca en cada una. Les mostró la vista de exploración y el pequeño cilindro blanco en la pantorrilla de un niño y lo dejó allí durante 8 segundos completos sin decir nada, que fueron los 8 segundos más largos en la historia del complejo Cumbres. Luego hizo clic y allí estaba, a 400 aumentos, llenando toda la pantalla, picado, erosionado, alienígena. 9 milímetros de algo extraído de un niño de 6º grado a las 2 de la mañana. En algún lugar cerca de la parte de atrás, una mujer dijo, Dios mío, con una voz completamente ordinaria, de la manera en que lo haces cuando se te cae un vaso. Esto no es un chip, dijo Javier. Es un gránulo comprimido de liberación lenta. Aquí está el mapa elemental. Y aquí, clic, está el extremo. Grabado con láser en la fabricación. De 400 micrones de altura. CPX 7221-440. Uso Invest. Significa uso exclusivo para investigación. Significa que el comprador firmó un formulario prometiendo que nunca se pondría en un ser humano. Hizo clic. Este es ese formulario. Este es el manifiesto de envío para el lote 221.440. 400 unidades firmadas por el Dr. Pedro Cárdenas en Medicina del Deporte Alianza, a 9 minutos de este estacionamiento. 9 lotes, 1.140 unidades en 31 meses. Los miró. Cada uno de ustedes a quienes les dijeron que su hijo iba a Alianza para monitoreo, me gustaría que hicieran la aritmética de 1.100 unidades conmigo. Nadie se movió. Emilio Vargas estaba de pie a un lado del escenario con los brazos cruzados y tampoco se había movido, y Javier lo había estado observando con su visión periférica todo el tiempo, de la misma manera que observas una soldadura de carga. 2 cosas más, dijo Javier. Luego me sentaré. Clic. 31 actas de nacimiento del archivo del registrador de Concordia junto a 31 actas de 3 oficinas del registro civil. 11 de ellas no coinciden. La de mi hijo es incorrecta por 22 meses. Algunos de ustedes están a punto de reconocer el nombre de su propio hijo en esta diapositiva. Y lamento que esta sea la forma en que se están enterando. Y quiero que entiendan que busqué una forma más suave de hacer esto durante 6 semanas y no la hay. Había un sonido en la sala ahora. Bajo y en movimiento como el clima. Última cosa, clic. Esta es una solicitud de indemnización por incapacidad que pone fin a la carrera. Es un producto financiero real. Los clubes lo usan para proteger una inversión en un atleta. Hay 31 de ellas en un archivador en Alianza. Una por cada chico en la lista de monitoreo. Cada una es por 10 millones de pesos. La declaración de salud del médico en cada una de ellas está firmada por el Dr. Cárdenas. Hizo una pausa. El beneficiario en cada una de ellas es desarrollo del trayecto SDRL-DCB. Un hombre 3 filas detrás de Javier se puso de pie. No para gritar, simplemente se puso de pie. De la manera en que la gente se levanta cuando estar sentado ha dejado de ser posible. Quiero ser preciso porque la precisión es lo único que tengo para ofrecerles, dijo Javier. Esto significa que si su hijo lo hubiera logrado, al club le habrían pagado. Y si su hijo se rompía, y la química en ese gránulo hace que romperse sea una certeza casi absoluta, al club también le habrían pagado. Hace 5 años. Un chico de Concordia llamado Raúl Domínguez tuvo su primer reemplazo de cadera a los 17. Su madre refinanció su casa para el segundo. Clic. Esa es la reclamación. 9.800.000 pesos pagados.
Ella nunca vio un centavo. Está aquí esta noche. Está en la cuarta fila. Se llama Marisol y les pediría que no la agobien. Emilio Vargas comenzó a moverse hacia el atril. Dio 2 pasos. Entrenador, dijo Javier sin volverse. Antes de que haga eso, la última diapositiva. Clic, era una sola página. Solicitud número 29. Carlos Bravo y una firma magnificada 4 veces bajo luz rasante, con los valles de presión y la pequeña acumulación de tinta al final del trazo visibles para todos en el edificio. Eso no es una falsificación, dijo Javier. Lo verifiqué. Lo verifiqué de la misma manera que verificaría una soldadura. Miró por primera vez en toda la noche a la mujer de pie, congelada, junto al carrito de audiovisuales, con el vestido verde. Esa es la letra de mi esposa. Elena Bravo no dijo nada. Se giró hacia la puerta lateral, metió la mano en el bolsillo y sacó las llaves. Y esta vez, de pie en la parte trasera de la sala, junto a esa misma puerta, con la chaqueta abierta y sus credenciales en una cadena alrededor del cuello, estaba la agente especial Regina Solís. Sacaron a Emilio Vargas por la puerta principal, pasando por 300 sillas plegables, y nadie hizo un sonido excepto un chico en la primera fila que estaba llorando, y no era Carlos. Carlos Bravo se levantó de la primera fila mientras a su madre le leían sus derechos a 12 metros de distancia y caminó a lo largo de ese edificio de césped artificial, en un suelo en el que había entrenado desde los 8 años. Y rodeó la cintura de su padre con sus brazos y no lo soltó durante mucho, mucho tiempo. Las acusaciones sumaron 91 cargos. Emilio Vargas fue condenado por conspiración, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para introducir un medicamento adulterado en el comercio interestatal y 11 cargos de fraude de seguros, y fue sentenciado a 24 años. El memorando de sentencia del tribunal utilizó la frase una empresa cuyo modelo de ganancias requería la lesión de niños, y el juez leyó esa frase en voz alta 2 veces. El doctor Pedro Cárdenas entregó su licencia, cooperó demasiado tarde para que importara y recibió 11 años. La farmacéutica de compuestos en Tijuana fue cerrada y su propietario se declaró culpable. Daniel Aguirre recibió 9 años por su mitad del dinero y en su sentencia culpó a su hermana. El Club de Fútbol Concordia se disolvió. El complejo Cumbres fue vendido al municipio y el mural fue pintado y los campos todavía están allí y los niños todavía juegan en ellos los sábados por la mañana, lo cual Javier piensa que es exactamente correcto. Elena aceptó un acuerdo por 7 años. Perdió sus derechos parentales en un procedimiento separado que duró menos de 1 hora porque la firma en la solicitud número 29 hizo la mayor parte del trabajo. La evaluación de la doctora Carmen Farías fue anulada y el Consejo Estatal abrió un expediente sobre ella que, a la fecha de esta grabación, sigue abierto. Javier vio a su esposa una vez más, al otro lado de una mesa, porque Carlos pidió escribirle una carta y Javier no la entregaría sin leérsela él mismo. Podrías haberme preguntado, dijo ella, sobre cualquiera de las cosas. Nunca preguntaste. Sí pregunté, dijo Javier, en febrero, sobre un moretón. Me dijiste que fue un tachón. Ella no tuvo nada que decir a eso. Él dobló la carta, la guardó en su bolsillo y se puso de pie. Al final, hubo un fondo, un acuerdo del seguro del club y los bienes decomisados administrados por el tribunal que paga el monitoreo médico para los 31 chicos hasta que tengan 35 años. Endocrinología, cardiología, ortopedia. La tercera cirugía de Raúl Domínguez fue lo primero que pagó, y la casa de su madre salió del mercado. Sigue trabajando en el departamento de refacciones. Dice que le gusta saber a dónde va cada pieza. Carlos tiene 13 años ahora. Terminará midiendo alrededor de 1,70 m, que es 12 centímetros más bajo que su padre, y su cardiólogo es cautelosamente optimista y lo estará vigilando durante 20 años. No juega en un club de fútbol. Juega los domingos en una liga recreativa con un montón de niños que son terribles y, según todos los informes, es insufrible al respecto. Los sábados, va a trabajar con su papá. Hay una fotografía en el escritorio de Benito Colar de los dos en el microscopio electrónico. El niño en el taburete con el ojo en el ocular y su padre de pie detrás de él con la mano en el respaldo de la silla. Carlos está mirando una fractura por fatiga en un perno roto. Las marcas de playa, las pequeñas líneas curvas que registran cada ciclo de carga que una pieza soportó antes de finalmente ceder. ¿Cuántas?, le preguntó Javier.
Carlos contó por un momento. Como 140. Eso es 140 veces que alguien lo usó mal y aún así aguantó, dijo Javier. Y luego no lo hizo. Eso no es culpa del perno. Carlos pensó en eso por un segundo, todavía mirando por el ocular. Yo tengo de esas, dijo. Sí, amigo, dijo su padre. Las tienes. Cada pieza recuerda de dónde vino. Le puso la mano en el hombro al niño. Pero tú decides lo que recuerda a continuación. Así que, esa es la historia. Y quiero dejarlos con la parte que no puedo olvidar. Javier Bravo no ganó porque fuera más duro o más enojado que ellos. Era, según todos los testimonios, la persona menos dramática en ese edificio. Ganó porque entendió algo en lo que la mayoría de nosotros nunca pensamos. Que la evidencia tiene una vida útil, y los primeros 10 minutos son todo el juego. En esa sala de lectura, con su vida detonando, tomó 31 fotografías, pidió una nota en el expediente y dijo las palabras cadena de custodia en voz alta frente a testigos. Y cada condena en este caso surgió de esa única decisión aburrida de un hombre que estaba demasiado conmocionado para sentir algo. Y luego está la otra cosa, que es más pesada. Nadie en esa historia lastimó a Carlos por odio. Eso es lo que hace que valga la pena contarla. Emilio Vargas no era un monstruo con una máscara. Era un modelo de negocio. Pedro Cárdenas firmaba formularios. Elena conducía una minivan a las citas. 30 padres extendían cheques. Cada persona involucrada podía explicar sinceramente por qué lo que estaban haciendo era razonable. Y la explicación era siempre la misma. La ventana se está cerrando, todos los demás lo están haciendo y lo estoy haciendo por él. Esa es la frase a la que hay que temer, no me importa lo que le pase a mi hijo. Nadie dice eso. La peligrosa es lo estoy haciendo por él, dicha por un adulto que silenciosamente ha comenzado a medir a un niño por lo que el niño puede producir. Así que, esto es lo que yo me llevaría de esto. Haz la pregunta aburrida. Ve a la cita que te dijeron que encontrarías aburrida. Lee la página 14. Y cuando alguien que quiere algo de ti te dice que una ventana se está cerrando, entiende que la urgencia no es información. La urgencia es una técnica. Un cuerpo guarda sus propios registros. También lo hacen el acero, el papel y la tinta, y un manifiesto de envío con un número de lote. Casi todo en este mundo está escribiendo silenciosamente lo que se le hizo. Alguien solo tiene que estar dispuesto a leerlo. Si esto te resonó, suscríbete y nos vemos en la próxima.